Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo de tu amor. Gracias, Señor. Así es, Señor. Gracias, Señor, por tu adoración y la alabanza, Señor. Gracias, Rey mío, Dios mío, por este tiempo de tu amor, por la paz, la paciencia, sobre todo tu rocío. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te amo, gracias, Señor. Con solo hablar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, Rey mío. Gracias, Padre eterno. Con solo hablar, lo te adora yo también. Sí, Señor. Sí, Señor. Así es. Podemos verte, Señor. Ese eres tú. Que toda la creación y todo lo que respire te alabe, Señor. Yo te adora yo también. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, por tu alabanza, tu palabra que nos regala hoy. Le damos gracias, Señor, por este tiempo que me regala y poder predicar su palabra, hablar de ella, y que en todo tiempo alabemos al Señor, demos la gloria, la honra y seamos testigos de la buena voluntad del Padre en nuestras vidas. Hoy el Señor me regaló un Salmo 72 que estoy aquí, encontré al lado de mi cama, de una familia cristiana, y me hizo acordarme un día que llegué a un hotel, precisamente en Gold Coast, y ahí el Señor me entregó una Biblia en inglés. Estaba en la gaveta y me la regaló para que leyera la Biblia, Hay que leer Biblia, y aquí en este lugar también llegamos esta mañana, y entonces el joven me preguntaba, ¿y qué hacía? Y yo le dije, chévere usted. Y dijo, sí, soy pastor, y caminando así, sí. Y me dice el joven, qué chévere lo que Dios hace con usted, me dijo el joven. Un joven que está ante una promesa de padres, que hoy estas edificaciones que tienen fue a través de un día, de una entrega que hicieron, dijeron, yo en mi casa serviremos a Dios. Eran personas que, hermanos que araban la tierra. Y un día después entonces comenzaron Dios a bendecirlos y a darle muchas ganancias y muchas bendiciones. Pero a veces en el camino pasa lo que pasa en el libro de Ageo, ¿cierto? Pero que a veces los hijos no siguen en lo que al Dios que su padre les ha dado todo. Dios nos da todo. Y entonces los hijos comienzan a caminar y a andar. Y cuando el joven me recibió aquí, me dijo, ¿y qué viene por acá? Y Dios le dijo, por ti. Entonces, Dios nos mueve por una promesa. Y cuando estaba en la cama de sus padres, tienen estos libros todos a los lados de la cama, de ambos lados de la cama. Tienen la Biblia, como quien dice, lea Biblia. Y como ese es mi ministerio, lea Biblia, yo le dije, mira, tu papá está ejerciendo lo que habla el Señor. Y ellos hicieron un voto. ¿Cuál voto? Me dijo. Y fueron de un joven que ha recorrido y que ya es adulto, unos 34 años más o menos. Y me dijo, el voto. ¿Cuál fue el voto? El Señor le dijo, tus padres dijeron esto, yo en mi casa creo en el Señor Jesucristo, y yo en mi casa serviremos al Señor. Y aquí le levantó el Señor los brazos a él. Y a veces el Señor llega a llamarnos, a traernos de retorno. Porque a veces tenemos tantas cosas. Dios me la bendiga, amada pastora Mayrelis, en Camarones, Guajira, Iglesia El Arca y Shema, en tierra de Shiva-Beula. Que Dios bendiga tierra de Canaán. Y le damos tierra de Shiva-Beula. Dios le bendiga.
Y entonces el joven, por mucho que camine y aunque él no vea y sepa mucho, el corazón de Dios se da cuenta que hay vacíos. Y por muy educados, preparados, por mucho, Dios le dio mucho, hermano, mucho, mucho, mucho a esta región. A partir de una pastora que un día me trajo y me dijo, Liliana, cuando llegue aquí, eran cebolleros y amula. Y Dios le ha dado tanto y ella lloró. Y Dios le da tanto que ni siquiera a la pastora en su momento de dificultad se acordaron después que tenían. Me estoy acordando ahorita de esto porque la palabra que nos lleva el Señor es allí. Y estaba mirando que aún esos hombres, que esa mujer edificó una iglesia y que hoy aún las semillas, a veces pensamos que no, pero a veces hay semillas que continúan ejerciendo la obra. Y a veces eso es un gozo para mí saber que una semilla de esa pastora aún continúan en sus negocios, ponen la Biblia. Entonces, sí hubo un buen trabajo. Cuando vine con ella, ella predicó que enderezaran los caminos. Que enderezaran los caminos. Porque Dios da tanto, tanto. Pero la gente se comienza a atesorar o adornar sus casas. Pero el corazón, se olvidan de poner primero a Dios en el corazón. No solamente es, sino también que nuestros hijos reclamarlos otra vez para esa hermosa historia de amor que es la obra de Dios en su remanente. Y cuando llegué aquí, entonces leí un salmo y mi hija hizo una pregunta en Santander. Y cuando llegué aquí, la Biblia la abrí, precisamente lo que estábamos hablando allá. Esta. O sea, este de los Nuevos Testamentos de los Salmos. Y el Señor siempre nos va a hablar de bendiciones. No importando, esta historia tenía que contarla. ¿Por qué? Porque tiene referencia a lo que el Señor me da una palabra esta semana. Es un tiempo en nosotros tenemos que, el Señor está hablando. El Señor escogió profetas del retorno. Hombres que preparaban para levantar un tiempo de la mano de Dios, levantar con Isaros como instrumento, para que retornar su pueblo a casa. Y eso es lo mismo que estamos haciendo tú y yo cuando predicamos la palabra. Recordándole y trayendo al pueblo de Dios a casa. Es que es nuestra casa. Amén. Y miramos que el mundo, aunque tenga gente, tenga tanto, los vacíos se notan aunque tengan todo. Y así está el joven. Levantó los brazos y me dijo, me duele, bueno, te los sostuve. Y dije, yo reclamo tu vida para Cristo. A veces los padres piensan que sus hijos no van, pero Dios necesita que pase alguien y active. Y aunque esa persona se dé cuenta, el hecho de que Dios traiga y mueva a alguien de esta forma es porque Dios piensa activar, está activando un tiempo. ¿Y sabes cómo lo activa el Señor? En el tiempo profético, activa un nuevo tiempo. Y yo lo creo. Porque hay momentos en que Dios te mueve y tú no sabes. Pero el Señor dijo, apacienta las ovejas. Ovejas que son de Cristo, por eso las ovejas son de Cristo. Y por eso Ezequiel 34 nos habla, mis ovejas. Y yo mirando cómo es esta región tan rica y la mostraba a mi hija, cuánta riqueza hay. Pero ¿sabe qué? Hay que volver a casa. Hay que volver a casa. Hay que volver a casa de nuestro Padre. Y mirando hoy, mientras estábamos aquí, yo dije, Él está vacío. Él tiene algo y quiere salir. Y ha viajado. Pero, ¿sabe una cosa? Que todos los vacíos lo llena a Dios. Pero, ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando Dios ya te está llamando. Cuando ya Dios te está llamando, tú te vas a sentir que todo lo que te den, riqueza, oro, pero cuando tienes un llamado, cuando Dios va a hacer algo contigo, solo hay una cosa que te va a llenar el camino y es Cristo. Por eso, esta palabra que me puso el Señor aquí a mi lado, y cuando me dio esta palabra, yo que estoy diciendo es que cree el Señor, que cuando tú le dijiste al Señor que yo en mi casa serviremos al Señor, Él lo va a hacer con cada uno de tus hijos, con tu casa lo va a hacer. Porque es la palabra de Dios. Dice, si tú te entregas tu corazón con toda tu fuerza, con toda tu alma, el corazón
pero hay que entregarlo en totalidad, no por partecita que te dicen esto, no. Entonces, estaba mirando eso, que a veces Dios hace cosas maravillosas y nos mueve simplemente no es simplemente, grandemente, para mirar cómo Dios prepara un llamado. Y aunque los jóvenes o los hijos de la promesa traten de enemigo de sacarlos, Dios siempre endereza el camino. Ese es Isaías 45, que le dio ese a Ciro, habló Isaías en Isaías 45 acerca de Ciro y acerca de que el retorno estaba listo y el tiempo del retorno ya estaba listo y había uno que iba a liberar esa palabra y esa profecía de profeta que Dios había puesto en Isaías. El Dios Altísimo había revelado profecías y promesas para un pueblo a través de Isaías, pero también por Jeremías. Y yo tenía personas en esos lugares donde habían sido llevados cautivos por la desobediencia. Había un remanente y Dios a su remanente lo cuida, lo guarda, lo protege. Y entonces el Señor va haciendo movimientos que tú no te das cuenta. Y el tiempo de retorno con Ciro inicia cuando se destruye Babilonia y entran los medos persas y comienza el Señor a establecerse decretos del retorno. Y entonces el Señor comienza a preparar a sus hombres, sus gobernadores como Zorobabel, comienza a preparar hombres sacerdocios como Esdras, comienza a preparar a Nehemías, a Ageos también, personas que estaban anunciando el retorno. Y ese retorno, hermano, por medio de Cristo, dijo, anuncien que yo vengo pronto. Maranata. Y lo que Pablo siempre hablaba era del retorno de Cristo. Por eso la única opción que tú y yo tenemos para ser llamados a Dios, tenemos que tener un corazón para Cristo. Un corazón de hijo, un corazón de reino, un corazón que espera ese retorno, pero no sino en adoración y alabanza. Porque los mayores son los pensamientos que tiene el Señor con nosotros, mayores son las cosas que tiene el Señor para nosotros. Amén. Entonces, mira esto. Y el Señor lo va a hacer. El Espíritu Santo lo va a hacer. Dice que no es con espada ni con ejército. Oye, Zorobabel. Mira, Zorobabel echa la plomada. Zacarías 4. Vamos a leer. Entonces, esa es la palabra que trae el Señor. La palabra del retorno, de volver a casa. Amén. Es una palabra donde el Señor nos instruye y nos habla de que en el camino personas fortalecerán en el camino para volver a casa. Que nos hablarán y nos hablarán de nuestro linaje. Que somos un linaje bendito. Que solo ahí retornarán a nosotros las bendiciones del Dios eterno. Las bendiciones que como hijos Cristo restauró. Las bendiciones de Abraham, que son muchas y no pocas, incontables. Y al inmediatamente hacer tu parte del pueblo de Dios, ese remanente que está hoy y que está predicando la palabra del Señor, entonces ese es un remanente que Dios ama. Amén. No importando las circunstancias, no importando las situaciones, no importando nada, simplemente que en Dios todo obra para bien. Hay una palabra que el Señor me regala aquí. Vamos a leerla. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, te habla tu pastor y profeta Liliana Leonora Alicia Salamanca. Y hoy le damos gracias, Señor, porque Dios guarda esta casa, Iglesia Jesús del Ancla, mi casa, la familia Parrariza, y sobre todo esta barca que es de Él, un diseño de Él, y que desde su paz, que Él nos mueve de un lugar a otro, y que va a usar circunstancias y situaciones para movernos, para llevar su palabra. Amén. Y aunque el hecho de que nos movamos no es en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de Dios, que es el Espíritu Santo, que guía e ilumina nuestro camino. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 7. Será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como rocío que viene del Señor, como abundante lluvia sobre la hierba, que no depende de los hombres, ni espera nada de ellos. Será el remanente de Jacob entre las naciones,
en medio de muchos pueblos como un león entre los animales del bosque, como un cachorro entre las ovejas del rebaño, que al pasar las pisotea y las desgarra, sin que nadie pueda rescatarlas. Levantarás la mano contra tus enemigos y acabarás con todos tus agresores. Y qué bonito es saber que todas aquellas personas que han sido procesadas, que un día se soltaron, no siguieron el camino, el Señor trae un tiempo de retorno, como Noemí y Ruth. Hermanos, en el campo del Señor, en él habita la paz abundante y la verdad. Y aunque nosotros, dice el Señor, que cada vez que el pueblo se apartaba del Señor, el Señor traía juicio. Pero estamos en un tiempo de la gracia en Cristo Jesús y que su gracia está sobre nosotros y sobre su remanente. Y tú y yo hoy tenemos que nosotros tenemos que estar aferrados a esa esperanza de redención, como dice en Miqueas capítulo 7, a partir del versículo 8. Nosotros somos un pueblo que tenemos una defensa de amor, pero sobre todo porque el amor es el que nos lo da. Y en ese retorno de Él, no tenemos que amarle porque Él nos amó primero. Y ese es un tiempo del cantar de los cantares, es un tiempo donde el Señor está haciendo cosas maravillosas, retornando su pueblo a casa. Y la invitación hoy es que cuando tú crees en el Señor y cuando tú recibes al Señor Jesucristo, hay una palabra hermosa que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué fue claro, nos trajo por desiertos, por Jordán, nos preparó, nos dio toda esta tierra. Yo no sé ustedes, Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando tú dices eso, tú sujetas tu descendencia y tus generaciones para Cristo. Y es lo mismo, eso que dijo Josué es lo mismo, lo que dijo la proclama de Ruy, es lo mismo que dijo Pablo, le dijo, lo mismo que en Pablo, Hechos 16:31, cuando le dijo la palabra: ¿qué debo hacer, el carcelero? Dame luz, ¿qué debo hacer? Dijo Jesús. Y le dijo Pablo: pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra de Dios es fiel. Esa palabra esa palabra es fiel, verdadera. No se va ni se desvía. El que le prometió, Él lo cumple. Tenemos que permanecer, somos nosotros. Amén. Le damos gracias al Señor por esta tu palabra, porque hay esperanza de redención, como dice en Miqueas 7. Hay esperanza, hermanos. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el libro de Ageo. Amén. En el libro de Ageo vemos que el Señor envía y da decretos. Que el Señor me ayude a dar esta palabra, porque habla de un retorno. Y es que el Señor está pidiendo que cuando nosotros reconstruimos y Dios puede hacer nuestro corazón, quitar el corazón de piedra y hacerlo de carne, hacerlo conforme a su voluntad, entonces Él podrá hacer una obra maravillosa en nosotros. Por eso el libro de Ageo es importante, y el libro de Esdras y Nehemías y Zacarías, porque habla de que fue un tiempo de movimiento, pero también, aunque a veces la obra se trataba de detener, y aunque a veces hay dudas en nuestra vida y cosas que quieren detener la obra, vienen ayudas a tiempo para levantarnos y también para seguir la obra y seguir edificando corazones. Acuérdate que ahora no son templos de manos de hombre, que aunque sí hay que hacerlo para congregarnos, pero lo que el Señor te va a preguntar y lo que el Señor va a venir a buscar son personas que aman a Dios con el Shema, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La primera palabra que le dice a Ageo, dice: en el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernante de Judá y sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Y eso es lo mismo que pasa muchas veces. No, Maranata, Cristo viene pronto. Todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo.
Hermano, pero el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y no tenemos que decir, esperar que alguien nos diga ay, ya te digo. Acuérdate de las vírgenes apercibidas. Las que estaban listas entraron, pero las que no, querían comprar. Y esa ganancia y esa corona, hermano, no se compra ni se vende. No se compra ni se vende. Eso tiene que tú entregar tu corazón, porque Dios ha decidido hacer algo con nosotros. Entonces, en amor a Él, porque dice que todo lo que viene de Él vuelve a Él. Amén. Entonces vamos mirando que también dice que también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Amén. Y comienza Él a hablarles a ellos. A veces queremos hacer una fiesta, pero si a veces decimos tenemos iglesia, tenemos casa con el Señor. A veces predicamos la palabra, pero entonces queremos acomodar a que la gente se acomode, nosotros acomodarnos a la gente para tenerlos contentos. Entonces llega un momento y le dice, pero si nos fuimos enviados, tenemos decretos y nos dieron y estamos construyendo. Pero ¿cómo vamos a veces a arreglar nosotros, o sea, dejar de hacer un servicio? Porque el servicio no es hacer muchas obras. El servicio es tener un enamoramiento con el Señor. En este tiempo el Señor Jesús nos instruyó a leer los evangelios y el Señor nos instruyó a cómo enamorarnos y cómo nos enamora el Señor. Este tiempo es una iglesia enamorada que no solamente se ve bonita y adornada por fuera, sino que por dentro tiene la gracia, el favor, la misericordia de Dios, el bien de Dios, el bien y su misericordia, como dice Salmo 25, versículo 6. Amén. Y vamos mirando en el libro de Job, estamos en capítulo 1, donde él habla y dice, ellos dicen, ¿acaso es el momento apropiado para que... Entonces el profeta les responde a ellos, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Y a veces nosotros estamos en ruinas no porque estoy hablando de dinero. Estoy hablando que no tenemos un acercamiento con Dios verdadero. Porque aunque a veces perezcamos, pueblo, decimos, tenemos el tiempo. Vamos a dar un tiempito así, vamos a hacerlo así. No, pero se ya hacen y a ellos les sirve. Vamos a hacerlo como lo hacen ellos. O dejando una obra original. Cada vez que tú dañas tu diseño, estás dañando un campo de acción que Dios te puso. Por eso tenemos que cuidar nuestro diseño. Es original, único. No tenemos que agradarle a nadie. Porque aquí está diciendo Ageo que entonces dice, le responde el profeta, porque acuérdense que el profeta no habla porque él quiere un instrumento de Dios. El profeta no va a estar hablando cosas que se inventa. Eso es aquella gente, no, dale plata, dale oro, dale aquello, dale aquello. Pero para el retorno del amado, para este tiempo, la gloria postrera de esta casa, de la casa de Cristo, él sabe quiénes de verdad le aman. Y esta es una historia de amor, como de un esposo que viene por su esposa y que ella está enamorada, dice, del espíritu, la esposa, y dicen, ven. Y él viene enamorado. Y él viene de las bodas. Ay, sharrakataba. Entonces aquí le está hablando y dice, reflexionen sobre su proceder. Reflexionemos porque a veces estamos mirando solo las circunstancias, pero a veces cuando comenzamos a ver lo que Dios ha hecho, hermanos, somos intocables. Cuando nosotros aprendemos a conocer las dimensiones de nuestro reino, cuando conocemos a nuestro Padre eterno que hizo los cielos y la tierra, por eso dice el joven, he pecado contra mi Padre, contra el cielo y la tierra, los testigos, porque todo le pertenece, hermanos. Nosotros estamos aquí forasteros, pero somos de lugares celestiales. Y por eso nosotros tenemos que honrar al dueño de la tierra. Al dueño de la tierra es Dios. Entonces queremos que la tierra nos dé, pero dando, y no estás dando cuenta cómo van las circunstancias. Aunque parezca que todos los conflictos que se gestan, cuando nosotros sabemos que vienen señales como estas, es porque el Señor está diciéndole, estoy levantando a mis profetas, los que no reciben paga de hombre, sino que esperan recompensa y remuneración mía, porque han guardado su corazón y han hablado verdad. Ageo habló verdad. Amén. Y entonces dice aquí, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos.
Beben, pero no llegan a saciarse. Amén. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se va a su salario como por saco roto. Saco roto. En este tiempo la sociedad está inconforme, quiere más. Es saco roto. Porque nada lo satisface. No se sientan a esperar, a meditar como es la palabra del pueblo de Dios. Es medita la palabra, lee la Biblia, medítala. Porque nuestro manto está lleno de bendiciones, pero si el mundo no los despoja, nos quita la paz, nos quita el amor, nos quita las relaciones sanas. Entonces la tierra se vuelve seca. Y eso es lo que le está diciendo. Tienes todo, haces de todo, vives bien, pero no te sacias, no eres feliz. Amén. ¿Por qué? Porque han abandonado su primer amor. Y aunque diga que es de ese remanente de Dios, sí. Pero el profeta dijo, eres remanente, pero enderezad tus caminos, meditad bien. Por eso el Salmo 132 nos dice, meditemos los hechos y que examine nuestro corazón de todos. Y esto es una limpieza, esto es un llamado a volver los ojos al Padre nuestro. Jesús siempre los tenía dispuestos, a los ojos de acción de gracias, todo el tiempo nos enseñaba. Jesús, nuestro hermano mayor, nos enseñó cómo amar a nuestro Padre. Y dijo, y fue tan hermoso, y es tan hermoso, que dijo que no nos va a dejar solos, sino que nos deja un consolador que es el Espíritu Santo. Muchas personas jóvenes, todo, matrimonio, todo. Hay conflictos que se ven por fuera reflejados en guerras o manifestaciones de malos gobiernos perversos. Pero también hay hogares que están reflejando eso que está manifestándose. Amén. Pero entonces Ageo le dice, pero es que ustedes quieren adornarse por fuera, pero su casa, o sea, el corazón. En este tiempo la gente piensa, sí, estaba construyendo un muro, pero en Cristo cambió la historia. Y Cristo ahora es el corazón. Siempre ha sido el corazón. Pero Cristo dijo que cada uno tiene que pasar por las puertas de las ovejas, por la puerta que es Cristo. Hay que pasar esa puerta. Amén. Entonces dice el versículo 7 de Ageo 1, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre sus hechos. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y construyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. O sea que cuando tú te levantas y cuando tú comienzas a dejar y soltar tantas estructuras y que el Señor nos cubra con sangre preciosa y que el Señor comience, Jesús, a moldear nuestro carácter al carácter de Él, el carácter del Hijo de Dios, al carácter del que ganó el precio y que nos dio la victoria. El Espíritu Santo está ahí guiándonos a esos buenos caminos de bendición, caminos de luz por su palabra. Amén. Entonces dice aquí, dice, vayan ustedes. No dijo, vayan unos, vayan ustedes. Vayan, hermanos, vayamos a esa comunión con el Señor. Vayamos a ese tiempo hermoso con el Señor. Vayamos a un tiempo de amores con el Señor. Enamoremos el corazón del Padre nuestro. Porque Él dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto. Dios nos observa cuando damos un paso de fe. Si te das cuenta, Zaqueo lo hizo. Él subió. Y el Señor lo vio y fue a su casa. Y es que cuando llega Jesús a nuestra casa hay paz, hay amor. Y podemos entender a los otros y decir, no podemos convertirnos a ellos, pero podemos decir un testimonio de lo que es Dios en nuestra vida. Amén. Dice el Señor, Él quiere ver cómo, mirar que un momento nos salimos y que no es lo que te enseña. ¿Sabe una cosa? Sí está bien que nos enseñe, sí está bien que leamos congregacionalmente la Biblia, pero el mandato es meditar. ¿Qué quiere decir? Que tú leas la palabra y no te la trates de entender. Es que ella baja con revelación. En el momento, Señor, no la entiendo. Ella revelada. Se te revela. No tienes que parecerte a otro. Hay gente que habla tanto y sabe tanto. Mucha gente quiere ser como esas personas, olvidándose de su diseño. No es lo que se habla. Se trata de relación. Por eso dice, suban.
Traigan madera y reconstruyan la casa. Leamos Biblia. Leamos Biblia. Pero no solamente para leer Biblia, sino que algo que nos resalte ahí. Anotemos. Y esa palabra, que rema que Dios nos da, esa la meditamos y comenzamos a consultarla. Y el Espíritu Santo nos guiará a esa verdad, a esa paz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y eso es lo que hace el Señor. Es lo que Él necesita, como dice esta alabanza. Si toda la creación le adora. Pues hermanos, se dice que nosotros fuimos hechos especialmente para la adoración y alabanza suya. Lo dice 1 Crónicas también 29. Y Dios nos vio bueno como somos. Por eso nosotros tenemos que amarnos como somos, con lo que tenemos, con lo que vivimos. Porque tenemos que tener una boca. Una boca de bendición. Unos labios benditos de Dios. Y una lengua que hable verdad. Amén. Amén. Entonces dice, ustedes, entonces mira cómo le va hablando el profeta. Y dice, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. Le está diciendo Dios que todo lo que están pasando es porque se apartaron a sus propias vanidades. Y aunque hacen todo, mucho trabajo, somos la iglesia, hacemos esto, aquello, pero no vemos. Y sabe una cosa, se trata de relación. Se trata de tener y manifestar su gloria por donde quiera vayamos. Amén. Y vamos mirando entonces, pero dice que aquí, que todo lo hace Dios. Así, hermano, que si tú pones tu confianza en hombre, si tú pones tu confianza en tu fuerza, si tú pones tu confianza en tus pensamientos, dice Proverbios 16:3, pon tus pensamientos en las manos del Señor y te irá bien, o tus planes tendrán éxitos. Amén. Dice, ¿por qué? Y entonces dice, ¿por qué pasa esto? Y esto es lo que está pasando entre las naciones en el mundo. La gente está pensando moverse, la gente está llorando la aflicción. Hermanos, esta semana han sido personas, empresarios con ganas de salir de Colombia. Jóvenes que han levantado una nación. ¿Qué sería de una nación si se van los empleadores? ¿Qué será una nación si nosotros no oramos por esos empresarios que tienen que sino que la gente ve el dinero, pero no saben que el empresario se endeuda, que el empresario tiene que crear, que el empresario tiene que sacar un tiempo, que el empresario, que es el que sostiene esa nación generando empleos, también es agobiado. Por eso esta parte de empresa también es empresarial, en todo aspecto, gubernamental, en los estados de manifestación de comercio, y también para los empleados de esos. Nosotros tenemos que ser un pueblo que ora. Porque dice que cuando oramos los unos por los otros, cuando nosotros comenzamos y queremos ver manifestación y cambio en una nación, tenemos que comenzar a cambiar nosotros. El tesoro no es la piedra que está debajo de la tierra. Está sepultada, las piedras preciosas están sepultadas. Porque el tesoro más precioso de Dios somos tú y yo. Y somos los que Dios dice que brillemos, que nos levantemos y brillemos. Y si una nación no brilla con la luz de Cristo, está llamada a padecer. Entonces nosotros, tú sabes lo que es considerar personas que tú veas que emprendieron, hacen empresas. ¿Qué pasaría si esos empresarios comienzan a cerrar empresas, a irse, a buscar un mejor futuro, y tus hijos, y tus hijos, o los nuestros, o cualquier joven que está haciendo una carrera para ser empleado en una empresa, no va a encontrar un camino? ¿Por qué? Porque la nación está en sacos rotos. ¿Por qué? Porque la nación, las familias, los entornos sociales se han olvidado del primer amor de Dios. Entonces, si no tenemos a Dios, así haya plata, haya lo que sea, date cuenta de los cambios que se están mostrando. Por eso Isacar, la revelación de Isacar es tremendo. El tiempo profético de la revelación anuncia los cambios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar. Pero también somos aquellos que hacemos un rompimiento con la oración, con la adoración, con la alabanza. Somos aquellos que estamos llamados a levantarnos. Mira, dice, aquí habló de todas las riquezas, pero dice, pero Dios se las disipa
Y está pasando en el mundo este tiempo, pero también en los hogares. Pero aquellos que se levantan, que se sostienen, que se mantienen, Dios comenzará a hacer grandes maravillas con esa nación que se entrega. Bendita es la nación que tiene al Señor por Dios, con D mayúscula, como su Dios nuestro. Por eso dice, nos bendecirá el Dios nuestro. Que las naciones ponen sus ojos en los hombres. Y aquí está. Ay, porque dice el Señor, porque mi casa está en ruina. El corazón. Mientras ustedes solo se ocupan de la suya. No hemos olvidado de que nuestro corazón y que toda la creación adora. Yo estaba mirando las aves, los pájaros. Cada cosa cumple su función. Y estaba mirando que el paso del hombre va destruyendo. Y el hombre no se quiere ajustar a la misión que Dios le dio. Y nosotros aquí en la tierra estamos para adoración y alabanza. Por eso la casa de Dios, acuérdate que Dios está sentado sobre el circo de la tierra. Y la tierra, sus estacas, están sobre la tierra. La tierra es propiedad de Dios. Por eso Jesús la cobró, la ganó, pagó un precio, la pagó y es de Dios. Diciendo a Dios, ahora si era con papel, a la vista de todos, murió en la cruz, derramó su sangre, nos venció a la muerte, para que hoy tú y yo seamos edificadores de la obra de Cristo. Amén. Entonces comenzamos a mirar qué guerra aquí, qué cosas aquí, qué hay insatisfacción del corazón. Pero cuando dice esta alabanza me ubica a mí que nosotros, cuando adoramos a Dios, yo miro a los pájaros, yo miro hasta las nubes cómo se mueven, los árboles, las hojitas. Y tú no sabes que todo eso pasa porque la mano de Dios lo hace. Y la única que tiene voluntad propia somos tú y yo. Y Dios nos amó tanto y nos dio libre albedrío. Pero también ese libre albedrío, si no ocupamos nuestra casa con Él, con sus mandatos, con sus mandamientos y estatutos, estamos derribando la obra de Dios. Y entonces vamos a vernos como nos quiere el mundo. Y lo que te quiero enfocar es que como Dios nos hizo hermosos. Y en ese agradecimiento a Dios tenemos que amarlo como a Él, porque nos hizo conforme a su voluntad y hacemos su voluntad. Amén. Entonces dice el versículo 10, por eso por culpa de ustedes los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. ¿Por culpa de quién? De Dios. A veces están pasando circunstancias difíciles en la tierra. Pasando circunstancias difíciles, pero nosotros como profetas tenemos que decir, vuelvan a casa, vuelvan el rostro al Padre nuestro, porque ese fue el trabajo de nuestro amado y la misión de Cristo. Volver nuestros rostros al Padre, poner nuestra mirada a quienes debemos gloria. Amén. Y dice, yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales, los hombres y toda la obra de sus manos, la obra de las manos de los hombres. Dice él, no fue otro, fui yo. Le está diciendo al pueblo que las circunstancias que estaban pasando fue a partir de la desobediencia. Acuérdate lo que dice Deuteronomio 8. Que después que estés saciado, no te olvides tu Dios, porque te trajo por el desierto afligiéndote. Entonces el Señor va trayendo esta palabra. Entonces esa exhortación sirvió para algo, para volver a levantar la obra. Los enemigos, las personas habían tratado, ella habla de eso, habían tratado de detener la obra, pero la obra de Dios no se detiene. Y aunque traten, Dios traerá personas para fortalecer a los que están haciendo la obra. Y dice que Zorobabel, el hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y todo el resto del pueblo obedecieron. Y ahí es donde está la palabra clave de esta prédica, la obediencia. Porque a veces cuando Dios nos da, a veces se nos olvida recordar de dónde se le recorda. Deuteronomio se dice, y le recordarás a tus hijos. A un José cuando cruzó, ¿para qué son esas piedras? Para que se acuerden los hijos nuestros. ¿Quién fue quien lo hizo? Amén.
Y dice que el resto del pueblo obedecieron y el Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo. Ellos reconocieron su situación y circunstancia. Por eso, cuando aparece Juan el Bautista, dice, mirando cómo están las circunstancias y tiempos difíciles, le dice, arrepentíos, volveos al Señor. Jesús cuando llegó predicando, arrepentíos, los cielos se han, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Los cielos están abiertos, hermanos, pero tenemos que ir a la obediencia. Y nosotros como un pueblo tenemos que orar, interceder. Amén. Porque qué hermosas. ¿Qué hacen las casas lujosas vacías? ¿Qué hace tu casa por fuera lujoso y por dentro vacío? Es un símbolo que cualquier cosa lo llena y lo lleva a destrucción. La única cobertura que tú tenemos es reconocer en obediencia al reino y al remanente que pertenecemos por el que viene Cristo. Amén. Dice que obedecieron la palabra del profeta Ageo. Mira, obedecieron. Amén. A quien el Señor su Dios había enviado. ¿Quién lo había enviado? Dios. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor, se dieron cuenta, porque la manifestación profética y cuando Dios envía su palabra, se manifiesta en el entorno, porque el profeta habla, su boca es un instrumento de Dios para decirle, mejor dicho, Dios le hizo un examen. Lo que soltó el profeta fue diciéndole cómo estaban. Como un día estaba yo y todos los días tengo que seguir en esa perfección. En Cristo, porque mi perfección se llama Cristo. Yo, hermano, soy imperfecta, pero en Cristo me lleva a su estatura. Y eso es lo que el Señor está diciéndole. ¿Por qué han descendido? Porque quieren parecerse. ¿Por qué van a detener la obra? ¿Por palabra de hombre? No detengas tu amor por Dios. Amén. Entonces dice aquí. Entonces Dios, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. El mensaje del Señor fue este: yo estoy con ustedes, yo, el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de Dios. El Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Y esta historia, si nosotros vamos mirando, Daniel nos habla de retorno. Si te das cuenta, aún Nehemías está Esther con el rey sentado. Cuando Nehemías se me duele, ¿cómo está la casa de Dios? Yo voy. Y le dieron cartas y todo. Dice, ¿y cómo hace? Dice, y le dio toda la bendición, pero hay algo que él dijo. Sí, el rey me dio carta, dijo Nehemías. El libro de Nehemías. El rey me dio esto, aquello, hasta puerta, pero él dijo algo cuando trataron de tener la obra. Dijo, pero el Dios nuestro nos prosperará. ¿Qué decía él? Que esa obra no era de él ni del rey, era una obra de Dios, y tú y yo somos obra de Dios en restauración para que la gloria del Señor se manifieste en nuestra vida. Y ahora que tú miras que el templo, que esto, pero ¿qué hago con un templo lleno de címbalos que no quieren transformar? Que esta es una manifestación. Había una iglesia vacía porque no tenían a Dios, y el Señor les habla como ese reconocimiento espiritual, y lo que le dijo fue: retornen a su identidad. Amén. Y dice entonces, hermanos, que él comienza a hablarle. ¿Y a quién le comienza a hablar? Pues a Zorobabel. Y despertó el espíritu de Zorobabel, del sacerdote José, y despertó el espíritu de Zorobabel, a que fue enviado, porque el que le dieron la autoridad fue a él. Nos damos cuenta que hay un movimiento profético en ese retorno, como en este tiempo Dios está diciendo, levantando personas para que no solamente ofrezcan prosperidad de afuera, sino que digan: ¿quieres ser próspero? Pues retorna a tu pueblo. Noemí tenía y perdió todo en otros campos, pero cuando retornó a su casa y supo caminar en el campo donde Dios la había puesto, retornaron sus bendiciones. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Amén. Vamos a mirar acá que una palabra.
que el Señor me regaló. Yo quiero confirmar esta palabra. Entonces, Zacarías también le dice a Zorobabel. Entonces hubo un movimiento profético para poder liberar las ataduras que tenían los enemigos de la obra. Un movimiento de una fuerza y una palabra que se soltó en los aires, y era que avanzamos en la obra. Y el profeta les dijo, y ellos obedecieron, y en la obediencia se rompió para iniciar de nuevo la obra, porque la obra del Señor no se detiene. Rakataba y Sharrababai. Amén. Y entonces me llama la atención que en Zacarías 4, amén, que entra en la parte angelical y le dice el versículo 4, vamos a arrancar para no leer todo, podemos irlo leyendo después cada uno en casa. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa esto, mi Señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabe lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. El profeta, hermano, es que es una conversación, porque cuando hablamos con Dios, Él nos va enseñando, el Espíritu Santo nos va instruyendo. Pero también Dios usará personas que nos ayuden a hablar el camino en que caminamos. Amén. Y dice, tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. ¿A quién estaban fortaleciendo a Zorobabel? Al que estaba haciendo la obra, al que le dieron la plomada para que la iniciara y no se detuviera. Y aunque hubo un momento en que pasaron cosas y circunstancias en que la obra se detuvo, es un tiempo donde la obra de Dios continúa. Y hoy nos levantamos para resplandecer como luminares de la iglesia. Y aunque haya pasado, parece que haya pasado un tiempo donde la iglesia haya caído y que la reconstrucción de la iglesia parece que se haya detenido. Mentira del diablo, hija de Jehová les reprenda en el nombre de Jesús. La iglesia es de Cristo y la autoridad de Cristo, y Él gobierna sobre la tierra, y todo cuanto existe le pertenece, porque Dios le dio la autoridad y su autoridad nos fue delegada a nosotros para predicar su palabra. Amén. Otro mensaje sobre Abel. ¿Te acuerdas que Daniel también un día no entendía, y el ángel le hablaba y le explicaba? Dios se encargará de poner personas que te aclaren qué quiere el Señor en su obra contigo y conmigo. Que nos aclare. Y entonces el Espíritu Santo nos guía a su paz y su verdad, y baja la revelación. Y entonces el Señor te va mostrando el camino. Y aunque tú no entiendas, porque Dios no entendía, Dios sí sabe lo que hace. Y sus propósitos de Él se cumplen. Es un mensaje para Zorobabel, Zacarías. Entonces le dijo, esta obra, Zorobabel, puedes ver caballo, puedes lo que quieras. No copies esa forma de ellos de edificar. Porque le dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. No es con ejército ni con caballos, sino por mi espíritu, dijo el Señor Todopoderoso. Y dice, ¿quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. Por eso dice que el Señor de un soplo quita todo. Y todo aquel obstáculo que trate de tener la obra de Dios, Dios lo quita. Por eso Jesús dijo, si tú le dices con fe a esa montaña que se quite, se quite. Y Dios la convierte en llanura para que pasemos. El camino lo hace para pasar por sus caminos. Eso se llama esas montañas, o parece que gigantesca montaña, no lo es. Para Dios nada es imposible. Derribar esas montañas, quitar los obstáculos, quitar todo aquella atadura, aquello que quiera tener la obra. Dios la allana, la quita. Y porque la palabra de Dios permanece. Y aquí se está haciendo, es un cumplimiento celestial. Y es que Dios y tú y yo somos obreros de esa obra. Eso es lo que tenemos que entender. Amén. Y dice, ¿quién te crees tú, gigantesca montaña, ante Zorobabel? Solo eres llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor a Zorobabel? Zorobabel, adórame. Zorobabel, exprésame tu amor. Zorobabel, cree en mi palabra que te he dado. Porque ellos confían en sus fuerzas, pero el Espíritu Santo hará, te mostrará. Que el Espíritu Santo de Dios que lo va a hacer. Por eso tú y yo caminamos por fe y no por vista. Antes de ver, antes de tocar, la fe tuya y el paso de fe activa
la obra de Dios. Dios lo va a hacer. Dios va a colocar personas. Dios tiene listo todo. Amén. Porque así como unos tienen fe para elaborar cosas y luego levantar diseños, pues tú y yo somos un diseño que Dios levantó para su gloria. Y entonces ahí tenemos que sentirnos honrados de servir al reino de los cielos. Amén. Entonces dice él, entonces vino a mi palabra, es Zacarías 4, versículo 4 en adelante. Entonces vino a mi palabra el Señor, Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo. Y él mismo lo terminará de construirlo. Lo que Dios puso en ti y en mí. Salmo 138 dice que el Señor cumplirá su propósito en mí, porque soy obra de tus manos. El Señor lo va a hacer. Tú comenzaste, iniciaste, yo inicié, comencé, el Señor, hermano, que nada nos quite la paz. Porque dice que entre gritos de alabanzas a su belleza, a la de Dios. Acuérdate que aún Isaías en capítulo 6 vio la gloria del templo. Los profetas han visto la gloria del templo. Y ellos saben que aquí en la tierra ninguna se compara. Pero cuando tú estás haciendo la obra de Dios aquí, estás mostrando la hermosura y la belleza del Dios Padre nuestro, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y dice, y Él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso, cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel. Se alegrarán los que menospreciaron los días de modestos cimientos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y mira, entonces, vamos a dejarlo hasta allí. ¿Por qué? Porque dice que el Señor siempre nos está mirando. Que otros ganan riquezas para sí, Dios le da riquezas, pero simplemente las dejan para ellos. Pero no saben que todo lo que Dios nos dio es para hacer de bendición a las familias de la tierra. Abraham nos bendijo con su fe a ti y a mí. Y dijo el Señor que puso su confianza en Abraham porque sabría que él hablaría a sus hijos de él. Entonces lo que le está diciendo el Señor, ese templo está levantando para mostrar su gloria. Pero ahora, en este tiempo y este tiempo del nuevo pacto en Cristo Jesús, ahora los templos somos tú y yo. Ahora lo que está ahí el Señor, el propósito de Dios está en nosotros. Y la obra que Él comenzó en nosotros, Él la terminará. Pero entonces tú y yo tenemos que ser adoración y alabanza del Señor. Dejar y despejar nuestra mente. Y que sea el Señor que haga esa obra de amor en nosotros. Y que esa manifestación de su obra de amor pueda ganar almas para Cristo. Amén. Amén. Entonces le damos gracias al Señor por esas invitaciones que nos hace para mirar su belleza y su hermosura. Para contemplar su belleza y su hermosura. Para orar por esos padres que hicieron un voto un día y que han visto a sus hijos que se han desviado, que no encuentran un camino, que no saben qué hacer con tanto de Dios. Pero el Señor te está diciendo que todo es para la obra de Dios. Y que si hoy tú está diciendo aquí, dice, el mirar bien tus caminos. Y como dice Isaías, el Señor no le dio a Ciro esa entrada y esa anunciación en Isaías 45 ni en Jeremías para dejarlo allí. No. Esa anunciación para decir que vendría un tiempo en que su palabra se cumple. Yo creo que este es un tiempo, un cumplimiento que la iglesia remanente del Señor está esperando. Porque este pueblo decía que estaba en sequedad. Pero dice Isaías 43, y yo cuando comencé a leerlo dice, el Señor, vamos a leer el Salmo 116. Los cielos le pertenecen al Señor, pero la humanidad le ha dado la tierra. Mire, hermano, si yo lo he buscado no voy a encontrar el versículo, pero Dios sí sabe, y esta predica le pertenece a Él, y yo soy instrumento de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajaban al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor. Salmo 116, versículos 16 al 18. Entonces el templo no es para decir qué hermoso es el templo, qué bonito le hicimos un templo al Señor. Pero te pregunto, en la congregación, en la acción de gracias, podemos levantar a otros. Y mientras levantamos a otros levantarán. O sea, la idea es que nadie se quede solamente echándose encima las bendiciones. Porque entonces pasará lo de Ayó.
Y en un momento se preguntará, ¿para qué tanto? Si no supe servir. Amén. Amén. Entonces, enseñemos aún, aunque tú no veas, tu ejemplo ayudará a sostener, mantenerte firme, mostrando el amor de Cristo y sirviendo. La casa hay que tenerla limpia, sí, el lugar donde estamos. Pero no pensar que mi iglesia es pequeña, donde yo estoy pequeño, no. Porque es que tú no sabes los tesoros que están, dice, los tesoros escondidos. Acuérdate que las riquezas de la tierra están debajo de la tierra. Pero la tierra es la tierra. Están sujetos. Todo está sujeto a Dios. Todas las riquezas, dijo Juan, yo tengo lo que Dios me dio. Yo tengo lo que Cristo me dio, poder. Y era para ser de bendición. Él podía tener oro, todo lo que quisiera. Pero lo que quería era manifestar la obra del Padre aquí en la tierra. Amén. Así que nosotros hoy estamos aquí predicando su palabra porque sé que lo vamos a lograr. Y no somos nosotros, ni la fuerza nuestra, ni ese ejército, ni el caballo. Es el Espíritu Santo. Y la iglesia debe conocer que aún antes de formarnos, ya habíamos escogido, que ya había hecho un diseño en nosotros. Cuando nacimos depositó todas las bendiciones espirituales de lugares celestes en nosotros, en nuestros mantos. Pero que comenzamos a caminar y aunque a veces no sabemos cómo Jesús se hizo hombre para sentir lo que sientes tú y yo, para decirnos que Él dio un camino a la cruz, a morir al mundo, de decirle a la carne, te sujeto, porque la tierra es de Cristo. Derramó su sangre preciosa por ti, por mí. Y entonces se derramó el sangre del Cordero, que es realeza universal, para decirnos que hay victoria. Y caminamos un decreto de vida, un decreto de amor. Y hoy declaramos en Cristo Jesús que el amor de Dios prevalece en nosotros. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Te damos gracias, Padre. Esta es la palabra que el Señor me ha regalado hoy. Para ver esa gloria, el Señor removerá en nosotros de muchas cosas. Dice que antes de la llegada del amado de las naciones, habrá un mover. Y antes de que Dios pueda hacer algo en nosotros, tiene que limpiar nuestras casas. Tiene que limpiar nuestra mente, nuestro corazón. Tiene que sanarnos para poder restaurarnos. Y esa restauración es para manifestar que para nada es imposible para Dios. Y bienaventurados son aquellos que creen y confían en el Señor. Amén. Entonces dice una palabra, el Salmo 21, y como ya me quiero despedir. Dice Salmo 21, en tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. Cuánto se alegra en tus victorias. Le has concedido lo que su corazón desea. No le has negado lo que sus labios piden. Amén. Has salido en su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino. Te pidió vida, se la concediste. Una vida larga y duradera. Por tu victoria se acrecentó su gloria. Lo revestiré de honor y majestad. Has hecho de él manantial de bendiciones. Tu presencia lo ha llenado de alegría. Esto es lo que hace cuando Dios reconocemos que somos una obra de Dios. Él comienza a regarnos de su amor, de su bien, de su misericordia. Dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa para rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. La bondad y la misericordia me seguirán, todo de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y ahí está. Una cosa solo he pedido, Señor, y es habitar en tu presencia todos los días de mi vida. Y es allí donde nosotros nos volvemos manantiales y comienzan a fluir, como es el Salmo 21, estamos en el 23, versículos 5 y 6, porque nuestro pastor siempre nos guiará a verdes pastos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, y en la paz de Cristo.
Así que cubrimos esta casa, Iglesia de Jesucristo del Ancla, en oración, declarando que hay una victoria de amor, una historia, un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, y que tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor, porque Él nos conoce en lo poco para darnos lo mucho. Así que hoy me despido con esta bendición que dice el Señor a su iglesia, a todas. Amado, amada mía, yo deseo que tengas prosperidad en todo, así como prospera tu alma. Yo sé los planes que tengo para ti, y son para darte bienestar, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Está en tercera de Juan, capítulo 2, el primer versículo, y el segundo, Jeremías 29, 11. Los planes de Dios son mayores. Así que en esta paz que el Señor nos da, que tantas cosas ha hecho el Señor por nosotros, solo tenemos que darle gloria. Como hacía el Señor, te damos gracias, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, Padre, Abba, Padre. Gracias. La acción de gracias. Eso fue lo que dijo Ageo. Se olvidaron de agradecer de dónde viene el poder y las riquezas. Y Él que da el poder de hacerlas. Eso fue lo que realmente dijo el rey David en 1 Crónicas 29. Te alabo, alma mía. Te alaba, oh Jehová, alma, alábalo. Alma mía, alaba a Jehová, porque son muchos sus beneficios. Entonces hoy la invitación es ser agradecidos, porque Él nos ha coronado con diadema de oro fino. Y esa es su iglesia. Te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa Salamanca. Dios bendiga a mi casa, a mis hijos que me aman. Quiero bendecir a mis hijos, mi hogar, mi familia, familia Parra Arisa. Y bendigo estos financistas, mis hijos financistas de esta obra. Y doy gracias, Señor, porque es de Dios. Nuestras riquezas mayores están en la paz que Dios nos da. Y esa paz viene de arriba. Acuérdate cuando Dios dijo, cuando nació Jesús sin nadita. Vayan a verlo, están poniendo los pañales. Y el cielo adoraba la gloria de Dios en las alturas. Pero a nosotros nos enviaba su paz y su santa voluntad. Así que hoy yo te invito a eso que dijo Pablo. A la iglesia, a la tierra de Filipos, como también a esta tierra. Pasó por todo eso, pero hay una sola cosa que hizo Pablo en toda esa nación, en esa región. Y dijo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y es que, hermano, Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Que Dios te bendiga. Y hoy, hermano, descansa en el Señor, porque ahí está nuestra victoria. Que Dios te bendiga. No es tanto lo que sepamos ni no, lo más importante es enamorarnos de la obra de nuestro Padre aquí, en el corazón. Hoy, Señor, te damos la gloria, la honra, Señor. Hoy, Señor, tú dices que hay largura de días y salvación en nuestra mano derecha. Y hay riquezas y honra en nuestra mano izquierda. Señor, ese es el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Por eso, Señor, hoy que tu inteligencia, tu sabiduría, inteligencia y conocimiento estén sobre nosotros, para que nos dispenses cada día de los tesoros de tu palabra y de tu reino. En el nombre de Jesús y por la fuerza de ese amor que es el Espíritu Santo, hoy nos despedimos con amor y en adoración. Descansemos en el Señor, porque Él nos ha hecho bien. Que Dios te bendiga. Te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa, Iglesia de Jesucristo del Ancla, una iglesia de diseño de Dios, una iglesia enamorada. Bendiciones. Hazme, Señor, conocer tus caminos y muéstrame tus sendas. Oh Señor, quien en ti pone su esperanza jamás serán avergonzados. No seremos jamás avergonzados. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor.
Dios les bendiga. Dios es mi hermana. Enamórate del reino de los cielos. Jesucristo nos enseñó. Y el Espíritu Santo aquí te está para guiarnos a enamorarnos cada día más de nuestro Padre. Que Dios te bendiga. Bendiciones.